espiritual. Dice así Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por la palabra de Dios que vamos a estudiar. Permita, mi Dios lindo y amado, que en este momento su palabra nos enseñe, nos alimente y obre en nuestros corazones. Somos necesitados de esta palabra santa, de esta palabra maravillosa y bendita. Somos un pueblo necesitado de usted y lo creemos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siéntense, amados hermanos. Aleluya. Muy bien, vamos a tratar este hermoso tema sobre la formación espiritual. Cuando nosotros conocemos o tratamos de analizar los aspectos generales de la vida, tanto en el aspecto profesional, militar y hasta deportivo, se pregunta, ¿dónde fue formado? ¿Dónde fue formado? Y algunas personas dicen, este hombre fue formado en la Universidad de Harvard, que es una de las más prestigiosas del mundo. Dicen, uy, qué formación tuvo. Otros dicen, no, este hombre fue formado en la Academia de Guerra de tal instituto, de tal país. Dicen, qué impresionante. Incluso aquí mismo en el Ecuador, los que han hecho alguna carrera militar o fueron soldados o hicieron el servicio militar, le preguntan, ¿y tú dónde hiciste el servicio militar? Y ellos dicen, a mí me tocó en los paracaidistas de la ciudad de Quevedo. Otros dicen, no, yo soy de los comandos de los soldados del oriente ecuatoriano, y ellos sacan a relucir y dicen amén, aleluya, porque tienen recuerdos de qué, de esa formación. Incluso cuando aquí hay damas y estudian alguna carrera como de enfermería, como de licenciatura, le dicen, ¿y tú dónde fuiste formada? En tal universidad. Y le preguntan, ¿y quién fueron tus maestros? El doctor tal, la doctora tal. ¡Ay, qué impresionante! Porque recuerdan su formación. Incluso los deportistas dicen que, por ejemplo, Uruguay y Argentina tienen muchas escuelas de formador de futbolistas, y ellos dicen, ese jugador fue formado en tal escuela. Como aquí en el Ecuador hay un club que tiene unas divisiones formativas que han impresionado a la comunidad, que es el Club Independiente del Valle, donde forman niños desde los 8, 9, 10, 12 años, y a los 14, 15, 16, algunos ya son jugadores de gran talla deportiva, porque no solamente dicen ellos que los instruyen para hacer goles, sino que los instruyen para ser personas, para prepararse y enfrentar la vida. Bueno, con todos esos ejemplos que le he dado, no vamos a hablar de la escuela de formación de un club deportivo, no vamos a hablar de la escuela de formación de una gran academia universitaria, ni tampoco vamos a hablar de una escuela de formación de soldados para combatir. Vamos a hablar de la escuela formativa del Señor Jesucristo que tiene para la iglesia. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria con todo el corazón? Recordaba que hace algunos años en una congregación acá en Ecuador, después de un culto, vino un caballero con un cuerpo atlético y con una mirada muy penetrante y fija,
y dijo que quería entregarse al Señor Jesucristo. Incluso él parecía que venía un poco mareado, pero él llegó un día que no era culto y se sentó. Yo estaba muy cansado porque era un domingo ya después, en la noche, que había terminado todas las actividades de la iglesia. Y él suena el timbre y dice: quiero hablar con el pastor. Y le digo desde el tercer piso: el pastor le está hablando, ¿qué desea? Yo estaba a punto de acostarme, ya eran las 10 de la noche, y dice: quiero entregar mi vida a Cristo. Imagínense, tuve que volverme a cambiar la ropa formal y bajar. Y cuando lo veo, estaba muy cansado yo. Él me mira y me dice: ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo. Y yo leí un par de versículos nada más y le dije: bueno, eso es todo. ¿Quiere entregar la vida a Cristo? Y él dijo: quiero entregar la vida a Cristo. Y se arrodilló, oramos 5 minutos y se fue. Hay muchas personas que a veces llegan a la iglesia y dicen eso y uno nunca más los ve. Entonces yo pensé que quizá era eso, porque él estaba un poco mareadito, su mirada era un poco turbia. Pero qué gran sorpresa que el día martes, aleluya, estaba en el culto, y cuando yo estaba en el culto alabando a Dios, veo que estaciona un vehículo muy elegante, y baja un caballero muy elegante con una camisa blanca muy pulcra, una corbata bien roja y un saco de vestir, y se sienta en la primera fila. Y no sabía cantar, pero cantaba, y no sabía orar, pero levantaba las manos. Y yo dije: este hombre, ¿quién será? Y termina el culto y me le acerco y le digo: caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Usted primera vez que viene a la iglesia? Y él me dice: primera vez, no, segunda vez. ¿Y cuándo vino usted? Vine anoche. El que vino con ropa deportiva, que estaba un poquito mareado, que usted oró por mí. Yo me entregué a Cristo y soy nueva criatura en el poder de Dios. El Señor tiene todo poder. ¿Cuántos le aplauden a Él? El Señor tiene todo poder. Y sabe que cuando estaba en las charlas del bautismo, él me miró fijamente y dijo: la disciplina y la formación del Señor es mucho mayor que cualquier otra disciplina. Y yo le dije: ¿por qué me dice eso? Me dijo: perdone que voy a sacar a relucir o a decir lo que soy, usted no me ha preguntado. Y empezó con su historial militar: soldado, comando, hombre rana, paracaidista, instructor de vuelo, una cantidad de títulos. Y me dijo: mucha gente no me cree, vaya a la ciudad de Quevedo y ahí busque mi nombre en las placas, ahí está mi nombre, porque combatí en tal guerra y en tal guerra. Lo fui a bautizar, y cuando lo estaba bautizando en el oriente ecuatoriano, el río era bastante correntoso. Y cuando yo lo iba a bautizar, casi una corriente me llama, pero él me toma y me dice: no pasa nada, aleluya, no pasa nada. Y yo le dije: no pasa nada tampoco, aleluya. Y lo bauticé en el nombre glorioso de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Me acordé del hermano y digo, aleluya, que la formación militar de un soldado, comando, paracaidista, hombre de guerra, él dijo que el evangelio y su formación es mucho más elevada y disciplinada que toda formación humana, porque aquí el modelo no es un teniente, un coronel, un capitán, un general. El modelo es el ser más perfecto, grande y maravilloso, que se llama Jesucristo. A Él sea todos los aplausos, sea toda la gloria y toda la adoración. Por eso hemos tomado el libro de Romanos, que le invito que abra su Biblia en el capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Bueno, vamos a descifrar esto. Primeramente dice, no os conforméis a este siglo. ¿A qué siglo se refiere? ¿A qué siglo se refiere? Al siglo donde se lea este versículo. Este texto, ¿en qué siglo fue escrito? El libro de Romanos, aproximadamente, ¿en qué siglo fue escrito? En el siglo primero. El Nuevo Testamento aproximadamente se escribió entre los años 60, 70, 80 y 90, ¿verdad? Esto fue escrito ¿hace cuántos años? Hace aproximadamente 2000 años, 1900 años. Y allí decía, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo en el sentido literal significa ¿qué? 100 años. Pero la palabra siglo en el sentido espiritual relacionado al mundo significa las cosas que suceden en el mundo que están contra los propósitos de Dios. Por eso a Satanás se le da un título. ¿Cuál es el título que se le da? El príncipe de las tinieblas y también el príncipe de ¿qué? De este siglo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este siglo, o el Dios de este siglo, correcto, porque este siglo está conforme a las tradiciones y a los rudimentos de este mundo. Pero también cuando habla de Jesucristo dice al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Satanás tiene control del siglo del hombre, pero Jesucristo es el Rey de todos los siglos, es el Señor de todas las edades, es el eterno y bendito Salvador. Bueno, este siglo, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? Siglo XXI, sí saben, ¿verdad? El siglo XXI. Y es un siglo donde hay mucha invención tecnológica, es un siglo donde el dinero, que cuando nosotros hablamos en Latinoamérica todavía andamos con billetes, pero ya en Europa cada vez el dinero físico ya no existe, todo es virtual. Si usted no tiene una tarjeta, no puede comprar, no puede hacer ninguna transacción porque todo es virtual. Y no le digo porque es una invención, no, porque nosotros estábamos y teníamos dinero y queríamos tomar un café y dijeron, no recibimos dinero físico, pero quiero tomarme un café de 3 euros. No le recibimos dinero físico, pero no importa, le pago el doble. No, aquí no se recibe dinero físico. Todo es ¿qué? Dinero electrónico. Este siglo es la invención. Ahora vienen las nuevas monedas, el Bitcoin y todas esas maneras de pensamiento económico distinto. Este siglo está haciendo que los procesos se aceleren. Este siglo hace que la humanidad empiece a pensar de que más vale lo que se siente ser, lo que se piensa ser, que lo que Dios dijo y trazó las cosas. El hombre se ha envanecido en sus propios razonamientos y le dicen los profesores en los colegios y en las universidades, sé tú quien quieras ser y no importa lo que te diga tu padre, tu madre, el pastor o la Biblia, vive tu vida, haz con tu vida lo que quieras. Eso le dice la sociedad en este tiempo. Y cuando un muchacho dice, debo pedirle permiso al padre o a la madre, o cuando una señorita dice, yo no hago tal cosa porque soy cristiana, inmediatamente los que habitan en este siglo se ríen, se burlan, lo critican y le dicen que vive en el pasado y que es retrógrado, que es arcaico, que es anticuado, que es tradicionalista. Pero el Señor no le dice a la iglesia, estén contentos con este siglo, sino que dice, no se conformen a este siglo.
No se sientan bien con las cosas que hacen en este siglo. No digan todo amén a lo que piensa en este siglo. Porque en este siglo es muy natural que los seres humanos digan que si dos hombres se aman, se gustan, que tengan relaciones, que eso no hay problema con tal que sean fieles, es lo de este siglo. Dos señoritas que se gustan, dicen con tal que se amen y no sean infieles, déjenlas que se amen, dice este siglo. Y parece todo tan normal. Y pareciera que eso es tan normal que quien piensa distinto ya le dicen fanático, le dicen extremista, le dicen totalitario y le dicen que atenta contra los derechos de los otros. ¿Sabe por qué piensa este siglo así? Porque la idea de este siglo es sacar a Dios de la mente y del corazón de la humanidad. Pero mientras exista iglesia en este mundo, el Señor gobernará nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y nosotros no nos conformamos a lo que diga este siglo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Mire lo que le dice: no se conforme a lo que le diga este siglo. No se conforme. Hay muchos hermanos que a veces dicen: yo no quiero tener problemas con nadie, por eso no le digo a nadie que soy cristiano. El que a veces dice: yo no quiero tener problemas con mis compañeros, por eso cuando en el trabajo le dicen: mira a aquella mujer con codicia, el hermano se hace el que mira y no mira, y porque le da miedo decir que él tiene una esposa a la cual ama y respeta, porque si dice eso ya se le burlan de él. ¿Por qué? Porque la gente piensa que entre más osada, entre más ojos cargados de adulterio exista, entre más deseo pecaminoso, la señorita piensa que si tiene a dos o tres jovencitos allí a todos dando vuelta detrás de ella, ella es más bonita, y que el hombre entre más señoritas lo persigan a él es más inteligente. Este siglo aplaude eso, pero el Dios Todopoderoso dice: no te conformes a eso, porque esto, aleluya, de este siglo proviene del mundo, pero esta iglesia tiene un rey inconmovible que es el dueño de todas las cosas y que tiene un formato perfecto. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Por eso dice: no te conformes a este siglo. Léalo por favor el que sigue. Sino, ¿qué cosa? Estamos en Romanos 12:12 en el estudio bíblico. Tome su Biblia, amado hermano, y léalo. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este tema de la transformación, ha sido analizado desde todo punto de vista. Siempre el ser ha idealizado un tipo de transformación. Los héroes, entre comillas, héroes que ha gestado la sociedad son seres que se transforman. Por ejemplo, un muchacho, dice la serie, que le picó una araña, empieza a tener poderes sobrenaturales y a volar en los edificios y con su telaraña transportarse de un lado al otro. Y dice que se transforma. Y otro caballero que se pone una capa y que vuela desde los aires, dice que es un superhombre, un Superman. Porque la gente busca ¿qué? La transformación. O aquella señorita, le hablo de estas series del pasado, no sé de las de ahora, cuando una señorita, una dama se transformaba en una mujer ¿qué? Maravillosa, y defendía a los necesitados y a los más desvalidos. El ser humano ha querido una serie de transformaciones. El ser humano, que hay cuentos que hablan de transformaciones. Kafka, un escritor, habló sobre el tema de la transformación, sobre el idealismo de la transformación. Ahora, cuando les estoy hablando de la transformación, también hay personas que en este tiempo están utilizando el tema de transformarse. Acuérdese que aquel hombre también de la serie
por un tema de radiación, se transformaba en ¿qué? En un hombre verde y lleno de mucha fuerza. Después vinieron aquellos autitos que se transformaban en grandes robots para tratar de defender a la humanidad. Entonces el hombre habla de ¿qué? De transformación. Hay algunos que cuando evocan canciones al consumo de la droga, le suelen decir que cuando alguien consume droga está más cerca del cielo, o alguien dice que vuelas si consumes droga o alcohol y que se te van tus problemas. O no tanto la droga, sino que hay hasta canciones tradicionales ecuatorianas a tono de pasillo que dicen que si un hombre toma licor le dan el nombre de bendito y que ese licor bendito le calma todos los dolores. Por eso es que las personas ilusas toman licor y piensan que tomando licor se le van los dolores y lo que le viene es más tristeza y amargura. El jovencito piensa que consumiendo un poco de cocaína, de marihuana, él piensa que con eso ya se le acaba todo, pero es el inicio de una cueva que no tiene fin. El mundo le ofrece al hombre transformación. A la mujer que no se siente bien como mujer le dice transfórmate en un hombre. Al hombre que no se siente bien como hombre, de día eres varón y transfórmate en una mujer en la noche. Entonces hay una serie de transformaciones. Los seres humanos no quieren estar contentos con el tipo de cabello que tienen y quieren transformar el cabello, quieren cambiarse de ojos, quieren cambiarse de piel. Hubo un cantante muy famoso que tenía ascendencia afro y su piel era oscura, pero con tanto poder y tanta gloria, ¿sabe qué? A través del tiempo fue cambiando el color de su piel y hasta que fue deformando su rostro, porque él pensaba que la piel definía quién era la persona. El ser humano quiere transformarse, busca transformación, pero aleluya, en esta mañana nosotros estamos seguros que la transformación más grande no la da una cirugía, no la da un consumo de un estupefaciente, no le da el poder ni la gloria terrenal. La transformación más grande la da el poder glorioso del Señor Jesucristo, que nos ha hecho nueva vida para la gloria, para la honra y para la alabanza de Él. ¿Cuántos disfrutan la nueva vida en Cristo? ¿Cuántos disfrutan la nueva vida en Él y le adoran? Levante su voz y adórelo. Aleluya. Entonces, ¿qué dice la Santa Biblia, la palabra de Dios? No se conformen a este siglo, sino sean ¿qué? Transformados. Léalo por favor. ¿Por medio de qué, amado hermano? Por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Y aquí hay algo fundamental dentro de la formación espiritual. La formación espiritual trabaja en el entendimiento. Muchas personas critican a nosotros los evangélicos porque nos dicen que somos personas extremadamente emotivas. Si han escuchado eso, ¿verdad? Y nos dicen, ustedes son muy emotivos. Y hay personas que han llegado a la iglesia y se asustan porque nos ven llorando. Y dicen, ¿qué les pasa? ¿Por qué lloran? Un día llegó una dama mayor ya, de muy buenos aspectos sentimentales y muy caritativa, y estaba un joven pastor predicando la palabra. Y el joven pastor predicando la palabra se quebranta y llora y habla del amor de Dios llorando. Y aquella dama también se pone a llorar. Y el pastor la invita a que pase adelante. Y la dama pasa adelante y se arrodilla. Y lloraba intensamente. Y como el joven pastor estaba predicando la palabra, yo estuve allí y le digo, dama, usted recibió al Señor Jesús
como su Salvador? Y dice, no, yo no. ¿Y por qué está aquí de rodillas llorando? Y dice, es que me da pena el jovencito como llora. Entonces yo no puedo ver llorar a la gente. ¿Se da cuenta? Tuvo una reacción ¿de qué tipo? Emotiva. Pero eso no transforma a nadie. Porque el evangelio no es llorar por llorar, no es reír por reír. El Señor nos dice aquí que el poder del evangelio transforma y renueva el entendimiento. Si usted no entiende que es Jesucristo, va a ser muy difícil que se quebrante. Y si usted entiende que es Jesucristo y se quebranta, así le digan lo que le digan, usted siente el gozo de la vida nueva en el Señor Jesucristo, porque usted lo entendió. Usted entendió, por eso adora así. Usted entendió, por eso aplaude así. Usted entendió, por eso habla así. Usted entendió, por eso se viste así. Hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿a dónde llega la renovación y la formación? ¿Dónde va la formación del cristiano evangélico del siglo XXI? En el entendimiento. Por favor, allí es que Dios trabaja, en el entendimiento. Cuando una persona entiende a Cristo, entiende el evangelio, allí va a tener cambios de vida. Usted dirá, pero ¿por qué en las iglesias, hermano? Hay muchos amigos que vienen a la iglesia y dicen, pero es que yo conozco mucha gente en las iglesias que vienen a la iglesia y salen de la iglesia y son peor que cualquier otra persona. Y dicen, y vienen a la iglesia y se visten de una manera y afuera son cualquier otra cosa. Entonces nosotros tenemos que decir simplemente, ¿sabe por qué actúa así? Porque realmente ¿qué? No ha entendido quién es Dios. Porque si una persona entiende quién es Dios, sabe que Dios no está limitado a cuatro paredes, que su presencia no está limitada a un edificio. Sabe que Dios lo llena todo. Sabe que Él está en todas partes. Sabe que antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce toda. Sabe que sería demasiado ingenuo para esconderse de Él. El hombre no puede esconderse de Él si entiende que hay un Dios que lo llena y lo ve todo. Pueden expresar alabanza al Rey. Pueden expresar alabanza al Rey. Hablando de transformación, miremos lo que dice Gálatas 4:19. Libro de Gálatas 4:19. Leamos en el nombre de Jesús. ¿Qué dice para la gloria de Dios? Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Bueno, la formación espiritual tiene un molde, tiene un modelo. El modelo a seguir, el modelo a imitar, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo. Ese es el molde. ¿Cuánto mide Jesucristo? 1,80. ¿Cuánto pesa Jesucristo? 70 kilos. ¿Cuál es el color de ojos de Cristo? Verdes, azules. ¿Cuál es la cabellera de Cristo? Rubia, ondulada. ¿Cómo era el color de piel de Cristo? Blanca o un poco morena. Eso la Biblia no lo menciona. El molde de Cristo no son el color de ojos, ni el color de piel, ni la estatura, ni su peso. Por eso la Biblia es tan especial y Dios tan perfecto que nunca dejó escrito, aleluya, más de lo que se sabe de su atractivo. Cuando se habla de Él en el Calvario era
como raíz de tierra seca. Cuando se habla de sus costillas, se las podía contar. Cuando se habla de su corazón, se había derretido como la cera. Cuando se habla de su costado, fue traspasado y herido. Cuando se habla de sus manos fueron horadadas, y también sus pies. Cuando se habla de su cabeza, se habla que tenía una corona de espinas. Cuando se habla de su rostro, dice que grandes gotas de lágrimas caían de su frente. Cuando se habla de su vigor, dice que estaba sediento y jadeante allá en el Calvario, porque la imagen de Cristo y el molde de Cristo no son sus facciones físicas, sino su poder espiritual, su espiritualidad, su santidad, su gloria, su autoridad, su presencia. Adorémoslo a Él. Adorémosle al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de ¿qué? De parto. Bueno, los caballeros que estamos aquí, ¿hemos sentido dolores de parto? No, ¿verdad? No. Las damas que están aquí, ¿han sentido dolores de parto? A ver, levanten la mano los que han sentido dolores de parto. Eso. Y hay hermanas que quizá tienen hijos, pero no sintieron dolores de parto. ¿Por qué? Porque tuvieron cesárea y allí no tuvieron el dolor de parto normal. Pero el dolor de parto, dijo, sí, pastor, de una cirugía, pero eso también lo puede sentir alguien que se opera del apéndice, de la vesícula. Pero el dolor de parto, cuando nace una criatura, solo, aleluya, las que experimentaron ese dolor lo dirán. Pero hemos escuchado cuando uno va a un hospital y va a dar a luz nuestra esposa, hemos escuchado que en esos lugares donde están aquellas mamacitas que las ponen a caminar, ellas caminan y caminan, ingresan al quirófano y allá empiezan a escucharse, ¿qué cosa? ¿Qué empiezan a escucharse? Gritos, dolores, y empiezan a hablar cosas muy lindas del papá del niño. No, la mayoría empiezan a acordarse de aquel mucho, no sabemos por qué, pero empiezan a acordarse y empiezan a expresar dolor, un dolor tan intenso, un dolor tan agudo. Las hermanas solteras, cásense, no tengan miedo, aleluya. No se asusten, aleluya. Y empiezan a decir, qué dolor, qué dolor. Entonces el apóstol Pablo dijo, para que Cristo se forme en la vida de alguien, se siente que el mismo dolor de parto. Digan amén si lo escucharon. ¿Qué se siente en la formación espiritual de la vida de alguien? ¿Se siente qué? Dolor de parto. Dolor de parto hasta que Cristo se forme en alguien. Le pregunto, ¿por qué se siente dolor? Hay una doctrina filosófica griega llamado estoicismo. ¿Eso está en la Biblia? La palabra estoico está en la Biblia. ¿Sí o no? Sí está. En Hechos capítulo 17 dice que Pablo llegó a la ciudad de Atenas y allí en el Areópago empezó a hablar, porque habían dos grupos que estaban en auge. Uno de esos grupos eran los estoicos y otro grupo eran los epicúreos. Los estoicos, su doctrina filosófica, entre otras cosas, dice que la realización de la persona se la consigue a base hasta del dolor. Por eso, escúchelo bien, cuando se quiere hacer loor a un ejército, por ejemplo el 24
de mayo de 1822 en la batalla del Pichincha, dice: el bravo ejército luchó estoicamente. Quiere decir, luchó con toda entrega para alcanzar un bien. Pero le quiero decir lo siguiente, escúchelo bien por favor. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Diga gloria a Dios si lo cree. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. El dueño del evangelio es el Señor. La potencia del evangelio es de Él. Ahora, ¿por qué entonces dice que Pablo sintió dolores de parto? ¿Por qué la formación espiritual tiene que pasar por dolor? ¿Será que a Dios le encanta vernos adoloridos? ¿Será que Dios disfruta que haya un pueblo estoico filosóficamente? No, pero sí, no vamos a decirle una imaginación idealista ni de falacia. El evangelio sigue siendo poderoso. Lo fue, lo es y lo será. Pero el molde de este siglo es tan fuerte, el molde de este siglo es tan persistente, el molde de este siglo es tan presionante, que hay personas que saben que se van a morir en pecado y eternamente, que saben que su vida se le va a destruir, que saben que si no cambian de actitud espiritual le viene todo el declive, pero le cuesta salir de ese molde, y allí es cuando interviene el poderoso evangelio del Señor Jesucristo y le empieza a dar una vida nueva, un poder nuevo, un cambio distinto para la gloria y la honra del Señor. ¿Cuánto le alaban a Él? ¿Cuánto le alaban a Él? El libro de Romanos, capítulo número 8. Aquí vamos a leer un texto. Estamos hablando de la formación espiritual y estamos estudiando cómo es ese proceso, cómo Dios actúa de esa manera. Aleluya. Capítulo 7. Capítulo 7. Aleluya. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Versículo 14. Sí lo encontraron, ¿verdad? Abran su Biblia, estamos en un estudio bíblico y leamos 7:14 de Romanos juntos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. El molde del hombre sin Cristo es un molde ¿qué? Carnal. Léalo, porque el versículo cual nos toca, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Veo? El molde carnal es tan fuerte que hay hombres que saben que están haciendo mal y mujeres que están haciendo mal, pero lo vuelven a hacer. Porque el molde de la carne es un molde demasiado fuerte, que no se lo puede doblegar sino con el Espíritu. Versículo número 18. Yo sé que en mí, léalo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso lo hago. Hay poder en Jesús. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, el molde que está en mí. Eso está diciendo el apóstol, el molde que está en el hombre. Y vea lo que dice en el nombre de Jesús. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y mire el 22, porque según el hombre interior
Me deleito en la ley de Dios. Escuche esto, hay personas que dicen que todos estos textos se refieren al hombre inconverso, carnal, pecaminoso. Es así generalmente, pero este texto nos hace entender que también se refiere al hombre espiritual que pasa por momentos de dificultad. Porque o si no, no diría esto. ¿Qué leímos, verdad? En el versículo 22, porque según el hombre interior, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Entonces todos los versículos anteriores pertenecían a un hombre que se deleitaba en Dios, pero encontraba dificultad en obedecerle a Dios. Por eso no solamente estamos hablando del hombre de pecado sin Cristo, hablamos del hermano y de la hermana que está en la iglesia, que le cuesta consagrarse, que le cuesta obedecer y que le cuesta amarlo a Dios con todo el corazón. Si está claro, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Jesús. Léalo, dice, pero veo la otra ley, ¿en dónde? Todos. Veo la otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de ¿qué? De mi mente. Subraya ahí mente, porque estamos hablando del entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? Está en la mente. ¿Y qué es la mente? Es el alma. ¿Y qué es el alma? Es el corazón. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso dice Filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Mire, la mente, por eso jamás la tecnología puede hasta ahora superar a la mente, y anhelamos que nunca sea así, porque la mente que Dios le dio al hombre tiene una capacidad tan linda, pero cuando la mente está en Dios puede pensar en planes, proyectos, desarrollo, bendiciones gloriosas. Pero cuando el pensamiento está entenebrecido, la mente está entenebrecida, piensa en adulterio, piensa en fornicación, piensa en hechicería, piensa en pleitos, piensa en celos, en iras, en contiendas, piensa en cómo volverse atrás. Usted cuando va a visitar a una cárcel y va a predicar a una cárcel, un día fuimos a predicar a la penitenciaría y estábamos predicando en la cárcel, y usted ve que aquellos hombres tienen una mente entenebrecida y se le acercan a usted y le piden una moneda y le piden otra moneda, y otros lo quieren tocar, lo alan de la ropa, están desesperados. Aleluya. Y pasó que estábamos predicando y el guardia no traía las llaves y un compañero ya estaba desesperado y no podía salir porque estaba allí. Y yo le dije, ¿qué le pasó, hermano? No, lo que pasa es que yo soy nuevo en el evangelio, pero sentía como que me daban garrotes en la mente, sentía que atacaban tantas legiones allí que habían. Pero en medio de tanta legión, aleluya, cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, siente una seguridad, una potencia y un poder. Hay gente que trabaja la mente, hay gente que controla la mente, hay gente mentalista que le hace dormir, hay gente que le hace hablar lo que no debe, pero el Señor no controla la mente con poderes mentales. Él es el creador de la mente, Él es el creador de la vida, es el creador de nuestro corazón. En esta mañana, si la iglesia está llena de la presencia de Dios, le invito que le adore. Le invito que le adore. Oh, adórelo. Por eso, ¿qué dice? Versículo 22. Porque según el hombre que interior, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra que ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿a qué? A la ley de qué tipo? Del pecado
que está en ¿dónde? En mis miembros. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Léalo el 24 en voz alta. ¿Qué dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Lo que está diciendo en otras palabras, ¿quién me quitará este molde que tengo? ¿Quién me quitará esta estructura que tengo? Me encantaba, aleluya, que el pastor Ricardo Paricio, italiano, lo invitamos a una conferencia para los que aspiran a misiones, y él decía que al inicio le daba tanta extrañez como los latinos creyentes evangélicos eran tan poco racionales, pero tan emocionales. Y él dijo, no puedo yo estar con estas personas si no tienen nada de racionalidad y todo es emotividad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando él se levantaba, las veía a las hermanas orando a las 6 de la mañana. Dios mío, salva las almas, transforma a los hombres, dales nueva vida. Y él decía, pobre gente, pobre gente. Pero fue pasando el tiempo, y esa racionalidad empezó a sentir el poder de la espiritualidad. Y él decía en el testimonio, y hubo un momento cuando la potencia de la palabra bendita del Dios Todopoderoso trató con la vida mía. Y cuando trató con la vida mía, entendí que esas cosas que parecían sin sentido cobraban sentido, porque eso de postrarse antes que amanezca y empezar a clamar a un Dios todopoderoso, desde el punto de vista racional es inadmisible, pero desde el punto de vista espiritual es comprensible, porque clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Entonces el poder de ese clamor lo transformó, y ahora este querido hermano que es pastor sigue siendo racional, pero es más espiritual, porque la palabra de Dios a todos los que pretenden ser racionales y no espirituales les hace entender que la espiritualidad va más allá del razonamiento, y que toda espiritualidad también se puede explicar racionalmente, porque no tenemos un Dios irracional, sino que tenemos un Dios dueño de la razón, dueño de la lógica, dueño del entendimiento, dueño del poder. Si alguno de ustedes quiere expresar alabanza con espiritualidad y con razón, hágalo. Adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo al Señor. Adórelo al Señor Jesús. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Por eso el 24 dice, clámele al Señor, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿sabe qué dice? Hay poder en el nombre de Jesús. Léalo fuerte el 25, los que están en casa también siguiendo la transmisión. ¿Qué dice? Gracias, gracias doy a Dios. Podemos decir lo mismo. Gracias, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si terminase el texto ahí diríamos que rara esa expresión, pero inmediatamente dice ahora.
Sí, está en la Biblia, ¿verdad? En el 8:1. Ahora, en este tiempo, ahora, en este presente, no hay ninguna condenación, adórelo, para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Alábele. Alábele al Señor. Alábele al Señor. Alábele al Señor. Oh, alábele al Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? ¿Sabe qué es lo que está diciendo en el nombre de Jesús? Que todo este problema se solucionó, aleluya, con alguien llamado Jesucristo. Le hago una pregunta: ¿qué sería de nuestra vida sin el Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué sería? Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Realmente, ¿cuántos valoran aquí la vida con Cristo? Realmente, ¿cuántos valoramos esa vida con Él? La Biblia dice que esto era imposible. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que salirse del molde de la carnalidad es imposible sin Cristo. Digan amén los que lo crean. Se lo digo otra vez. Salirse del molde de la carnalidad es imposible sin Cristo. Solamente va a haber un intento de cambio. Solamente va a haber un deseo de transformación. Solamente va a haber un anhelo de hacer las cosas bien. Pero se vuelve, usted sabe que hay ríos que los quieren sacar de su curso. ¿Sí han escuchado alguna vez? Y después el río, ¿a dónde vuelve? Vuelve a su mismo curso. Y algunos han hecho barrios, casas, edificaciones y trataron de desviarlo y después vuelve al mismo lugar. Porque esa es su naturaleza. Hay hombres que quieren ser transformados, aleluya, humanamente, y van a volver a lo mismo. Y van a volver a lo mismo. El apóstol dijo, aleluya, esto era imposible por cuanto era débil, pero el Señor, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La manifestación de Dios en carne, amada iglesia, no es solamente una doctrina de carácter espiritual, conceptual. No, nosotros no decimos que Dios se manifestó en carne solamente por decirlo. Esta iglesia cree que Dios se manifestó en carne. ¿Sabe para qué? Para que Él venga a mostrar el molde perfecto. Para que Él venga a mostrar la figura perfecta. Para que Él venga a dejar el camino trazado. Para que Él venga a dejar las huellas donde pisar. Oh, aleluya. Su manifestación en carne nos enseña cómo hablar.
Su manifestación en carne nos enseña cómo vivir. Su manifestación en carne nos enseña a enfrentarnos a los problemas y adversidades. Su manifestación en carne nos enseña a reprender a los espíritus que quieren destruir la vida nuestra. Su manifestación en carne nos enseña a humillarnos. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo a Él. Apláudalo a Él. Adórelo, adórelo. El molde espiritual lo refleja en 8:6 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida. Dele gloria a Dios y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dígalo fuerte, no pueden agradar a Dios. Si últimamente te llama mucho la atención las cosas de la carne, los deseos de la carne, la moda de este mundo, la música de este mundo, la vanidad de este mundo, los placeres de este mundo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Si tú eres así, no puedes agradar a Dios. Por eso es que estás en el culto y no sientes esa presencia, porque hay algo que le está desagradando a Dios, porque te está saliendo del molde de Dios. Y no digan, no, es que no, son muy extremistas, son muy fanáticos. No, el molde lo pone el Señor, y aquí no lo dice el pastor, lo dice el Señor, que la persona, aleluya, que se ocupe en las cosas de la carne, dígalo fuerte, no puede agradar a Dios. Así quiera, ¿qué va a pasar? No puede agradar a Dios. Les pregunto, ¿cuántos queremos agradarle a Dios? ¿Cuántos queremos agradarle a Dios? ¿Cuántos queremos tener una vida que agrade a Dios? ¿Cuántos queremos tener una vida que le guste a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de ocuparnos de las cosas de la carne. Adórelo. Dejar de ocuparnos de las cosas de la carne. Porque los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9, mas vosotros, léalo, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Oh. Por eso hace un momento estábamos cantando y de repente vi que muchos hermanos levantaban las manos, se quebrantaban, y el hermano que dirigía estaba quebrantado, y los músicos pusieron otra alabanza y seguíamos quebrantados. ¿Qué piensas? Dios te pone en un momento frente a Él, y verdad que cuando uno canta y Dios lo toca, a uno le pasan todas las ideas por su mente, por su corazón, y uno empieza a decir, tanto me falta, tantos errores cometo, tantas cosas que podría mejorar en mi vida, tanto podría hacer por ti si tú hiciste tanto por mí. Si le pasa eso, a ver, levante las manos al que le pasa eso.
Si le acontece eso, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, Dios sigue tocando, transformando. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Si no tienes el molde de Cristo, no eres de Él. Le voy a pedir a alguno de los que está aquí que esté sintiendo el molde de Cristo, que le empiece a adorar. ¿Estás sintiendo el molde de Cristo? Adóralo. Cuando sientes el molde de Cristo, quieres salirte de Él y no puedes. Cuando sientes el molde de Cristo, quieres hablar algo y no debes y no puedes. Y si lo dijiste, te refrena la lengua. Cuando sientes el molde de Cristo, observas algo que no debías observar y dices: no, yo tengo el molde de Cristo. Cuando quieres odiar a alguien, no lo puedes, porque sabes que el molde no es el odio, el molde es el amor. Cuando tienes rencor por alguien, le dices: Señor, sácame este rencor, porque esto no es tu molde, Señor. Tú no tienes rencor por nadie. Tú eres un Dios extremadamente bueno y poderoso. Ese es el molde perfecto de Cristo. El molde perfecto de Cristo, aleluya, arrincona a todos. El molde perfecto de Cristo nos hace entender que todo lo que está de más debe ser transformado por Él. Apláudalo. Adóralo. Adóralo. Aplauda la pasabatasa. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Adórelo, adórelo, adórelo. Oh. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Se lo digo otra vez: si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, así también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe qué está diciendo? El Espíritu Santo lo levantó a Jesucristo de la tumba, que es el mismo Dios. ¿Cómo no te va a transformar de esa ira, de esa rabia, de ese mal pensamiento, de ese deseo de adulterar, de ese deseo de fornicar, de ese deseo de mentir, de ese deseo de no orar? ¿Cómo Dios no te va a quitar esa depresión? ¿Cómo no te va a quitar esa angustia? ¿Cómo no te va a quitar, aleluya, ese odio que sientes por un familiar? ¿Cómo no te va a quitar ese menosprecio que sientes por alguien? ¿Cómo no te va a cambiar? Si lo levantó de los muertos, ¿cómo no te va a dar vida? Por eso en esta hora declaro con la autoridad que Él me da que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Eso, apláudalo. Apláudalo. Eso. Porque no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino que hemos sido adoptados hijos de Dios. Por eso clamamos: Abba, Padre. Bienvenido, Padre. Por eso las aflicciones del tiempo presente no se comparan
con la gloria venidera que ha de manifestarse. Oh, porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Dele gloria a Dios. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, dele gloria a Dios. Con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo que aquí alguien empiece a gemir delante de Dios. Señor, moldéame, 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 Señor. Yo no quiero salir al molde de mi padre, de mi madre. Yo no quiero salir al molde del pastor. Yo no quiero salir al molde de los diáconos. Yo quiero salir con el molde tuyo, Señor. Yo quiero que me moldees, Señor. Por favor, moldea mi vida. Moldéame, Señor. Yo quiero que tú moldees mi vida. Yo lo quiero, Señor, que moldees mi vida. Los que están sentados, pónganse de pie y vengan de rodillas a los pies de Cristo. Vengan, amigos y hermanos. Los que están allí atrás, los que están arriba, Jesús los invita. Venga, señorita, hermana, amiga que nos visita. Vengan, jovencitas. Digan, moldea mi vida. Moldea mis pasos. Vengan, hermanos, moldea mis pasos, moldea mi ser, moldea mi corazón. Yo quiero que tú me moldees. Dame tu molde, Señor, dame tu molde. Déjese moldear por el Señor. Hermano, déjese moldear por el Señor. Déjese transformar por el Señor. Déjese transformar por Él. Aplauda la presencia del bendito Dios. Apláudalo. Aplauda la presencia del bendito Dios. Apláudalo. El molde perfecto lo tiene Cristo. El modelo perfecto lo tiene Cristo. El molde perfecto lo tiene Cristo. Déjate moldear por Él. Él en este momento está quitando las cosas que a Él le desagradan y te está poniendo todo lo que te falta. Él está llenándote de su presencia. Aplaude la presencia del Santo. Aplaude la presencia del Santo. Moldea babaras. Moldéame, Señor, con tu molde perfecto. Moldéame, Señor, con tu molde perfecto. Moldéame, Señor, con tu molde perfecto. Moldéame con tu molde perfecto. Tú eres el modelo perfecto. Tú eres el modelo perfecto. Jesucristo, tú eres el modelo perfecto. Moldea nuestros pasos. Moldea nuestra vida. Aplauda la presencia de Dios. Que la gloria de Dios te llene. Que el Espíritu Santo te sature. Aquí está Él, la alabanza. Moldea la alabanza, moldea la iglesia. Moldea la alabanza, moldeala a la iglesia. Moldeala a la iglesia. Moldeala a la iglesia. Moldeala. Salava, salava, la sa sa sa. Salava y ara la vaya. Moldeala. Moldeala a la iglesia. Apláudalo.